chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta su casa Booksnix. Para concluir con broche de oro, este año que acaba de acabar les traigo el top 3 de mis peores lecturas de este 2020. Quiero aclarar que esto no quiere decir que los libros sean malos, es mi opinión personal. Hubieron elementos en los libros por los cuales considero que fueron los peores libros que leí durante este año pasado. No quiere decir que el autor sea malo o que los libros sean malos, solo es mi opinión personal. También les quiero mencionar y hacer énfasis en que este video va a tener spoilers, ya que les quiero hablar abiertamente de cuáles fueron estos elementos por los cuales estos libros no me gustaron. Así que vamos a empezar. Como tercer lugar tenemos Balada de pájaros, cantores y serpientes de Susan Collins. Si el nombre de la autora les suena es porque es la autora de la trilogía de los Juegos del Hambre. Esta autora se suma a la lista de autores que han sacado una secuela o precuela de su obra original que fue muy exitosa en su tiempo. En este libro nos encontramos con la historia del presidente Jon Snow antes de que se convirtiera en aquel villano que vemos en los Juegos del Hambre. La verdad es que este libro tenía todos los elementos para que me fuera a gustar. Yo estaba muy emocionada cuando se anunció que iba a salir. De hecho, estuve tan emocionada que no esperé a que saliera en físico. Me lo compré en digital en Amazon Prime. Entonces, ¿qué pasó? Nos cuenta la historia del presidente Snow cuando era joven, aproximadamente como unos 30 años antes de los acontecimientos de los Juegos del Hambre. El presidente Snow es un estudiante cualquiera y nos relata su historia de cómo se llega a convertir en ese villano cruel y despiadado que vemos en los Juegos del Hambre. ¿Qué me pasó? Que sentí que me faltó más maldad en la historia del presidente Snow. Creo que las cosas que le pasaron no ameritaron para que él se convirtiera en el supervillano que conocemos. La verdad es que el libro me pareció sumamente aburrido y sumamente flojo. Me costó mucho trabajo agarrarle. Sentía que era muy repetitivo y los personajes eran muy planos, no me aportaban nada. Realmente el personaje de Lucy, que es la protagonista junto con Jon Snow, tenía muchos elementos para que su personaje creciera, pero creo que se estancó. Se dejaron llevar mucho por la historia romántica y ya no siguieron el rumbo realmente de lo que daba a ese sentimiento. En este libro los Juegos del Hambre ya son inventados. Yo pensaba que el presidente Snow era el que iba a iniciar con los Juegos del Hambre, pero no, los Juegos del Hambre ya estaban cuando él era joven. La variante aquí es que en estos Juegos del Hambre es cuando se anexan, se me fue la palabra, pero es cuando se anexan estos instructores que ayudan según a los tributos de cada distrito. Aquí no los elegían por haber sobrevivido a los Juegos del Hambre, sino como es la primera vez que pasa esto, eligen a ciertos estudiantes de esta escuela del Capitolio, entre ellos Jon Snow. A Jon lo único que le queda es el apellido, porque realmente prácticamente por la guerra su familia está quebrada. Lo único que le queda es el estatus del apellido que tiene. Entonces es algo que le oculta a los demás para seguir perteneciendo a esa clase del Capitolio. En base a eso a él le asignan a Lucy del distrito 12 y es a partir de ahí que surge la historia. Como dije, la verdad es que me pareció súper aburrido y súper flojo, no aporta realmente nada nuevo. Sentí que le faltó muchísima maldad al presidente Snow para lograr convertirse en lo que era. Creo que me imaginaba que iba a ser su historia un poco más trágica, más retorcida, más llena de oscuridad, pero realmente fue como que irrelevante. Realmente fue como que un libro así como que fue como que nada más para pasar el rato entre lecturas. No me aportó nada, no lo disfruté. Me dolió porque la verdad quería que me gustara mucho. Me emocionaba mucho leer lo que había pasado antes de la trilogía de los Juegos del Hambre, pero para mí, personalmente, este libro realmente no funcionó como precuela. Como segundo lugar tenemos Wilcar de Mary Lou, la segunda y la última parte de la duología de Warcross. En estos libros Mary Lou nos introduce a un mundo lleno de tecnología y de inteligencia artificiales, en donde la gente prácticamente ya no se comunica frente a frente, sino ocupan avatares en su vida diaria. Y a partir de ahí se desarrolla la historia. El desarrollador de esta tecnología llamada Warcross se llama Hideo Tanaka y es nuestro protagonista, junto con Emika Chen, que prácticamente es una cazadora de recompensas, prácticamente una criminal. Entonces ella piensa que su vida se ve arruinada y que va a ir a la cárcel cuando el desarrollador de Warcross, Hideo Tanaka, la manda a llamar. Ella piensa que ya acabó en la cárcel,
pero realmente lo que él quiere ofrecerle es la oportunidad de ser espía en el campeonato de Warcross, porque algo por ahí está pasando, y eso se desarrolla en el primer libro. Al final del primer libro vemos que el malo resulta ser Hideo Tanaka. Realmente no es un malo muy común, sino él perdió a su hermano cuando era niño, y a partir de ahí fue que desarrolló esa inteligencia para crear este mundo que nos narra aquí, tratando de encontrar quién fue verdaderamente la persona que se robó a su hermano. Tenemos también aquí al villano Zero, que es aquel villano que se pelea con Emika y hace ahí unos cuantos trampines en el campeonato de Warcross, y resulta, el gran spoiler es que obviamente Zero es ese hermano que Hideo perdió cuando eran niños. Ustedes pensarán, bueno, o sea, si es el hermano, porque es el malo, si se supone que él lo quería, que él solamente se perdió porque no regresó a su casa. Pues resulta que los papás prácticamente estaban experimentando, lo mandan a un laboratorio para hacer unas pruebas, y realmente fue ahí en base en el tiempo que el chico se perdió. No sé, para empezar, las primeras 300 hojas están súper aburridas, va súper lento, no tenía nada de acción, era como que más de lo mismo. Obviamente en base también a los acontecimientos que pasaron en el primer libro, de que Hideo resulta ser pues malo, obviamente ya no se sigue desarrollando esa historia de amor entre Hideo y Emika. Y es algo que pues cortaron así como de que de golpe, así como de que ya de la nada ya no tienen sentimientos el uno por el otro. Creo que lo más coherente hubiera sido que hubieran capítulos en los que obviamente Mika sintiera algo por él, pero se tuviera que debatir entre, no, pues él hizo esto, pero pues aún así a mí se me movió el tapete por él, ¿no? Y de plano en esta segunda parte como que cortaron de tajo esa relación. O sea, es como si nunca hubiera pasado la relación, que yo me quedé así como de, ¿what? O sea, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo aquí? La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo bien de cuál fue el final, la resolución al gran conflicto. Al final resulta que literalmente Zero sí murió, o sea, el hermano de Hideo Tanaka sí murió. Digamos que hay como un microchip que contiene la memoria de esa persona, de Zero. Que se me olvidó cómo se llama el hermano realmente, pero, o sea, él realmente sí murió, sí se murió, sí lo mataron, X. O sea, lo que vive a través de él en ese cuerpo de Zero es un microchip en donde se ha implantado su memoria. Y es así como de que, es en serio, o sea, muy Matrix, muy estilo así, o sea, como que, no sé, como que me sonó medio raro, creo que ya al final no tuvo tanto sentido. No lo sé, la verdad es que me decepcionó mucho, porque pues esperaba mucho del final, ¿no? Cuando yo leí Warcross era un libro que yo no quería leer porque trataba prácticamente de videojuegos, y pues a mí eso casi no me llamaba la atención, pero me gustó mucho. Claro que yo tenía las expectativas muy altas en Wilcar y pues resultó no ser lo que esperaba. Ahora sí viene el salseo intenso, porque llegamos al primer lugar, y sé que es un lugar que yo soy una minoría, porque yo sé que a muchas personas les gustó este libro, y yo admito que es un muy buen libro. Creo que es un muy buen libro. Para hacer que yo lo odiara tanto es porque realmente está muy bien escrito, muy bien desarrollado. No tengo nada que decirle a la autora más que la historia. O sea, simplemente aquella acción que desencadena todos los acontecimientos de la historia fue lo que yo como persona no pude perdonar. Yo como hermana mayor no pude perdonar cuando lo leí. Yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué estoy leyendo? Eso no podía haber pasado. Y fue por eso que me indignó tanto, porque la verdad es que el libro me indignó. Me gustó el libro, no voy a mentirlo, sí me gustó. ¿Por qué está entre los peores? Porque no me gustó ese elemento, y eso hizo que lo demás ya no pesara tanto, porque realmente fue algo como que no lo podía creer. Y sí, estoy hablando de Cartas de Amor a los Muertos. Yo sé que este es un libro que todo el mundo ama en la comunidad, pero yo no podía creerlo. Yo lloré horrores con este libro. Así que ahí va. ¿Por qué terminé odiando este libro? ¿Por qué no terminó siendo de mi agrado? Para empezar, la portada es hermosa, y desde que yo vi el nombre yo sabía que ese libro me iba a doler cañón, porque dice Cartas de Amor a los Muertos. Yo acababa de pasar por unas situaciones de haber despedido a personas que fueron realmente muy importantes para mí. Y creo que cuando mi hermana compró este libro, yo no, es que yo no lo quiero leer, me va a destrozar, me va a matar. Yo no quería leerlo. De hecho, este libro lo tenemos en el librero desde el 2017 y yo apenas lo leí este año pasado. 3 años después lo leí, hasta que tuve el valor de agarrarlo del librero y poder leerlo. Y en este libro nos narra la historia de Laurel,
es una adolescente que perdió a su hermana y la premisa del libro trata de que su maestra de clases les deja una actividad que tienen que escribirle una carta a un personaje que haya muerto. Laurel decide escribirle una carta a Kurt Cobain. A partir de esas cartas ella va a lograr entender y va a lograr llegar a superar y a avanzar en este sentimiento de haber perdido a su hermana muy joven, porque Kurt Cobain murió muy joven al igual que su hermana Mai. ¿Y qué pasó? Ese libro me parece también muy perfecto para adolescentes que están tratando de cómo asimilar el duelo de perder a un ser querido, pero quiero recalcar y quiero advertir que este libro es fuerte, tiene contenido sexual, tiene abuso sexual, abuso de sustancias y muy malas decisiones. ¿Por qué no me gustó el libro? A medida que la autora va narrando a través de las cartas hacia estos personajes un poco de la historia de Mai, nos encontramos con muchos personajes muy icónicos y cómo ella a través de esa carta va desarrollando esos sentimientos para lograr comprender el duelo que supone haber perdido a su hermana. Pero ¿qué pasó? Cuando se revela el gran secreto de Laurel, que es el hecho de cómo murió su hermana Mai, fue algo que a mí me choqueó mucho. Su hermana obviamente era mayor que ella. ¿Qué pasó? Que estaba en la edad de los novios, que estaba en la edad de rebeldía y todo. Entonces ella se escapaba durante las noches para verse con su novio, el cual resultaba que era un hombre súper mayor. Desde ahí ya estábamos mal. Y se escapaba. Entonces, obviamente, tú el ejemplo que le estás dando a tu hermanita chiquita es de que ella también quiere hacer lo mismo, porque al ver que tú estás creciendo y ella sigue siendo una niña, ella quiere tratar de crecer para poder estar junto contigo. Eso es lo que le pasó a Laurel. Ella quiso crecer muy rápido para poder tener cosas en común con su hermana y que no la dejara atrás. Entonces, cuando la hermana Mai decide llevar a Laurel al cine, que en realidad era una cita con el tipo con el que andaba, ¿qué pasa? Llega el tipo con otro amigo y deja a su hermana con él mientras ella se va a un motel o a quién sabe dónde con el otro. Desde ahí ya, yo cuando leí eso yo dije no quiero seguir leyendo, aquí va algo, me va a dar un infarto. Y pues sí, resultó ser lo que yo había pensado, porque obviamente, ¿cómo dejas a tu hermana chiquita, no? Una niña con un güey que ni siquiera tú conoces, por mucho que sea amigo de tu vato, ¿cómo lo dejas? O sea, eso es algo que no, o sea, no sé que es ficción, pero es que me enojó muchísimo, o sea, no tienen idea de lo mucho que me enojé, que yo lloraba de odio, en serio, yo tenía ganas de ahorcarla, yo decía, no, o sea, estás bien estúpido, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, no. Y pues sí, obviamente, el güey abusa de su hermana, abusa de ella, y en el carro, y no lo hace una vez, sino lo hace muchas veces porque sigue llevando a su hermana, para zafar con la mamá. Y ella se va con su novio y la sigue dejando con este tipo que aparentemente la cuidaba, pero que obviamente estaba abusando de ella. Y pues la niña no dice nada por querer, como ya dije, estar a la par de su hermana y que mientras su hermana va creciendo no la deje atrás. También en el libro vemos muchas señales que a veces no sabemos interpretar en nuestra vida real. En el libro vemos muchas señales de que ella fue abusada sexualmente. No te lo muestran así tal cual, pero si tú estás leyendo y estás atento te das cuenta de esas señales, como ella ya de ser una niña extrovertida pasa a ser una niña introvertida, ya no querer salir mucho, ya no querer jugar con sus amigos, ir al parque, esas cosas. En cómo hay una escena en particular donde la niña según quería mucho una playera que tenía que era de un unicornio, de no sé qué cosa, con un estampado ahí medio infantil, que ella adoraba esa playera, siempre la había adorado, la tenía de aquí para acá, y como ella en un rato la tira, la rompe en pedazos, creo que con una tijera o algo así, porque para mí marca como la pauta de que ella dice, pues yo ya no soy una niña, obviamente pues ya sufrí el abuso y todo eso, ¿para qué quiero una playera, o sea, infantil? Esto es ridículo. Ella la corte como que ahí es como que una escena muy memorable en donde ella corta como cualquier nexo que tuvo con su vida anterior, con esa infancia que le arrebataron y que ella deja atrás para seguir
adelante. Obviamente ella no le dice nada a su hermana, siguen pasando las cosas y todo. ¿Qué pasa? En un giro de los acontecimientos, no recuerdo qué había pasado exactamente, si sus papás se habían peleado o algo así. El chiste que Laurel logra confesarle a su hermana Mai que había sido abusada sexualmente por este tipo. Estaban a lo que yo me acuerdo que leí, porque ya tiene, pues esto lo leí a principios de año, a lo que yo me acuerdo que leí, estaban, según yo, a como lo interpreté, a como me lo describieron en el libro, hace cuenta que estaban como en unas vías del tren, estaban como a las orillas de unas vías del tren, donde iban a pasar el rato, pasaba el tren, y de ahí seguía como un río. Así lo entendí yo, a como lo describieron, no sé si realmente es así, pero así fue como lo que yo lo describí, a como yo lo entendí. Entonces, ¿qué pasa? Laura le confiesa a su hermana que fue abusada sexualmente por este tipo y te deja un final a interpretar. Yo siempre lo he dicho, este libro te deja un final a interpretar porque realmente no estás segura de lo que pasó, si Mai se suicidó o fue un accidente. Creo que es a como tú lo quieras interpretar. A como yo lo entendí, fue tipo... Sí fue tipo suicidio, pero no como de que hubiera pensado, hoy me voy a suicidar, sino de que fue tanto el shock de la noticia que ella dice, yo no puedo seguir viviendo, o sea, no puedo perdonarme lo que le pasó a mi hermana. Laura le confiesa todo y ella como que se empieza a sentir así como que mal, como que no puede ser. ¿A qué hora? ¿En qué momento? Como que se va yendo hacia atrás, ¿no? El shock de la noticia cuando estamos impactados. No puede ser, no, se va yendo hacia atrás. Se tropieza en las vías del tren, cae el río y pues obviamente el río se la lleva y ya nunca más se le vuelve a ver. Así fue como lo interpreté yo. Realmente, si hayan leído el libro, me gustaría que lo dejaran en comentarios. Después de haberse enterado de tan grande noticia, creo que simplemente ya no le importó más. Y pues no le importó lo que le pasara, ¿no? Entonces, a un lado de eso pasan muchas cosas. No es solo de Mai. También se relata la historia de que su padre de ella se suicidó, obviamente antes de los acontecimientos de Mai. Su padre se suicidó cuando eran muy pequeñas, o sea, todas estas cosas que llevan arrastrando es lo que desencadena todo la trama de la historia. Igual la escena que narra donde por qué se suicidó su papá, creo que fue muy fuerte. Creo que es algo que te hace pensar mucho porque, de hecho, esa escena yo se la comenté a mi mamá de ese libro. Yo le suelo comentar de los libros que realmente me gustan o algo. Y cuando leí eso en ese momento yo estaba así, bueno, puede ser. Y porque el papá se suicida por X razones. No vamos a entrar en las razones por las que realmente se suicida el señor. Pero se suicida y en su casa. En su casa, ¿no? Se cuelga con un cinturón, creo, o algo así, y se suicida. ¿Qué pasa? Llega la niña Laurel, de hecho Laurel es que lo encuentra más niña, obviamente que los acontecimientos que pasan y que desarrollan esto, un poquito más niña, y ella es la que encuentra el cuerpo colgado de su papá. Y como literalmente hay una línea que lo dice de la mamá, de la esposa del señor, yo jamás le voy a perdonar al papá que haya hecho que mi hija lo encontrara, o sea, que haya encontrado el cuerpo. Y sí es cierto, mi mamá suele decir que las personas que se suicidan son cobardes porque no están dispuestas a luchar y todo. Yo no comparto ese pensamiento. Yo creo que a veces uno no entiende cómo funciona la depresión, ¿no? Que no es de decir, ay, no, hoy me voy a levantar y me voy a sentir bien porque tengo motivos para vivir. No, o sea, realmente es algo mental y es algo que te cala. Y el suicidio es algo muy real. Creo que no es cosa de que sean cobardes o que no tengan la fuerza para luchar, sino que necesitan ayuda, ¿no? Y no saben cómo pedir esa ayuda, y a veces cuando esa ayuda está ahí tampoco saben cómo aceptarla, ¿no? Es algo que obviamente requiere un tratamiento para sanar, porque como tú vas al doctor, como tú vas al dentista, también es bueno ir al psicólogo para realmente sanar esa parte que quizá te duele, que quizá está lastimada y que quizá está rota. Entonces, pero comparto mucho la opinión de la mamá en el libro. Nunca iba a perdonar a su esposo por haber hecho que su hija encontrara el cuerpo. Es algo que yo comparto. Yo tampoco lo perdono que haya hecho que su hija, pudiéndose haberse suicidado literal en cualquier otro lado, se suicida en su casa para que y para variar, o sea, es su hija la que lo encuentra, no la señora ni nada. O sea, creo que es algo que tampoco le perdoné al personaje de esta historia. Obviamente este libro está lleno de frases que me gustaron muchas, pero quiero leerles un pequeño fragmentito que me gustó, que es sobre
cómo nadie puede salvarte, nadie puede salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Existe la frase que dice, nadie puede salvarte más que tú mismo, y es verdad. O sea, tú puedes ayudar a esa persona, no la vas a poder salvar si ella misma no quiere salvarse. Entonces dice así, aquello que te expliqué sobre ser salvados es mentira. Podemos pensar que es verdad porque desearíamos que nos salvaran o porque querríamos ser capaces de rescatar a las personas que amamos, pero en realidad nadie puede salvarnos. Nadie puede salvarnos de nosotros mismos. Y bueno, panditas, eso fue todo por el video de hoy. Les agradezco estar un año más conmigo y prometo que ya los próximos videos van a ser wrap-up. Voy a ponerme al tiro con los wrap-up que debo atrasadísimo del año pasado, para que ya en esos 2 meses queden y vayamos en orden. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.